Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de este domingo nos presenta la soberanía de Dios que abre la propuesta de la universalidad de la salvación manifestado en la providencia que sacia y colma el corazón humano con la presencia de su generosidad que nos interpela a compartir nuestros bienes con los demás. La primera lectura, que está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17, los versículos del 10 al 16, nos presenta un pequeño relato del ciclo del profeta Elías, cuyo nombre es Eliyahú, que significa Yahvé es mi Dios. La historia de Elías y de la viuda de Sarepta parece ser un contraste con la reina Jezabel, que teniendo todo, no da garantías de alimentación para el pueblo que vive la hambruna a causa de la sequía, mientras que esta viuda comparte sus bienes desde lo poco que tiene y no le falta el sustento para vivir cada día, mientras que el reino del norte vive el flagelo del hambre a causa de la sequía. El profeta le anuncia a la viuda de Sarepta el típico oráculo de salvación al decirle que no tema. Lo dice porque el profeta sabe que la fuerza de Dios es capaz de cambiar la suerte de la historia de hambre y sequedad por una nueva realidad de saciedad y compartir, que son signos de la presencia soberana de Dios que puede cambiar el curso de la historia y de la creación. De hecho, el versículo 16 refleja este proyecto de Dios que aparece como el cumplimiento de aquello que el profeta había anunciado. Lo curioso del relato es la manera de hablar del profeta, que se expresa en un tono de súplica: por favor, dame un poco de agua. Mientras iba la viuda en camino para cumplir el pedido del profeta, éste añade pidiendo un trozo de pan. El pobre siempre tiene algo para compartir: un pan para partir y compartir, y el agua para saciar la sed. En el judaísmo se entiende que la hospitalidad era una norma imperativa. El mundo pagano ahora muestra signos de buena voluntad, tal como se manifiesta en esta mujer fenicia de Sarepta, que decide abrirse siendo pagana y de esa manera decide, sin mediar palabras, decide compartir con el profeta. Hay gestos en la vida que no necesitan una palabra, como lo hace la viuda, sin mediar palabras, por el valor semántico que los gestos se realizan. Un profeta que lucha contra el politeísmo se dirige a una mujer extranjera y pobre por el hecho de ser viuda. En el texto, el mundo pagano realiza gestos de altruismo en la búsqueda del bien común. Al final del relato, la mujer, consciente de su realidad de pobreza, no rehúsa, sino que presenta al profeta su realidad de carencia y la carga existencial de la responsabilidad sobre la vida de su hijo. El profeta, por su parte, subvierte el orden, poniendo de relieve la providencia frente a la carencia. Así, el reino del norte padece hambre, y la región de Sarepta vive la experiencia de un Dios que es providente. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 12, los versículos del 38 al 44, nos presenta la parte final de todo un conjunto de polémicas de Jesús con las autoridades religiosas de Jerusalén. El texto de hoy se centra en la acusación que hace Jesús contra la falsa seguridad religiosa, un peligroso pecado que se solapa aún en nuestro actual mundo clerical. El texto se divide en dos partes. La primera parte está relacionada con la condena sobre la falsa seguridad religiosa de los escribas que se jactan de la vida llena de superficialidad, apariencia y engaño, narrado en los versículos 38 al 40. Y la segunda parte narra la generosidad de una viuda que da todo lo que tiene como ofrenda al templo. La condena de Jesús a este grupo religioso no es casual, pues ellos han buscado todos los medios posibles para hacer caer a Jesús en alguna trampa y encontrar de este modo un motivo para acusarlo y para condenarlo. Cuando los grupos de poder
pierden toda forma de legitimidad y de solvencia moral, entran en tensiones y se burlan de los pequeños y también se burlan de sí mismos, al punto que caen en situaciones de paranoia y se sienten perseguidos por su propia sombra a causa de sus malos procederes. El trasfondo de esta condena de Jesús es la enseñanza sobre tres aspectos importantes para el judaísmo: la limosna, los donantes y el templo. Con esta enseñanza Jesús advierte a los discípulos a tener cuidado con la escala de valores mundanos frente a la escala de valores que ofrece el Evangelio: el servicio, la discreción, el bajo perfil, evitando el protagonismo y los primeros puestos. El mundo se presenta como una escuela de rechazo a esta identidad del discípulo, en el sentido de que ella aparece como el ente dialéctico que persuade, que exige, que manda, sin que su doctrina tenga resonancia en su propia existencia. Los versículos del 41 al 44 presentan la enseñanza de Jesús sobre la transparencia y la generosidad de los humildes en la ofrenda de una mujer que, además de pobre, es viuda. Los niños, los migrantes y las viudas son considerados en el ayer y en el hoy como los más vulnerables, y se debía procurar a que tengan unas mejores condiciones de vida. Ser mujer, pobre y viuda es el nivel de pobreza extrema, porque ha perdido toda posibilidad de que alguien la sostenga y la acompañe en la vida. Hoy en día tenemos muchas asociaciones y algunas muy religiosas que trabajan con viudas, pero no por convicciones evangélicas, sino esperando que ellas en algún momento les compartan su testamento. Así no vale, porque pues eso no es serio. Frente a esta situación de pobreza, el pueblo de Israel instituyó el diezmo y el jubileo para que los pobres puedan tener acceso a los bienes, se les restituya lo que de la que ellos carecen, para que de esa manera un grupo religioso no se jacte de los bienes. Por eso San Pablo decía al respecto de este tema espinoso: yo trabajo con mis propias manos para no ser carga de nadie en la tarea de la evangelización. Los diezmos y los jubileos eran medidas institucionales para compartir los bienes con los necesitados, y no con los pastores o con los susodichos pastores. Esta mujer, en su condición social, no estaba en la obligación de cumplir con las ofrendas, porque en el judaísmo se sostenía que el diezmo no puede aplicarse cuando se pone en riesgo la propia vida. El texto dice que Jesús vio que esta mujer pobre, viuda, dio 2 monedas y de poco valor, que son un cuadrante, es decir, la división en 64 fragmentos de un denario. Un denario era el valor de un pago por el trabajo, un pago diario. 2 de esas monedas puso en el arca del tesoro. ¿Cómo hizo Jesús para ver que eran 2 monedas de tan bajo valor, si esas monedas eran insignificantes? ¿Cómo él hizo para ver? Nosotros no lo sabemos. El interés de Jesús para mostrar el valor insignificante de la moneda lo hace para poner en evidencia la generosidad de los pobres en el arte de compartir, que no tiene límites ni medida de frente a las autoridades que aparecen en el texto, que devoran los bienes y las casas de las viudas. Esta es una dura crítica de Jesús sobre la transparencia y la honestidad de quienes se dedican al pastoreo de las viudas con solvencias económicas. La otra enseñanza que nos presenta Jesús es sobre la noción del templo, no como lugar de comercio y lucro, en cuanto que su razón de ser es una casa de oración, no un museo, no un mercado, no una casa de cambio, no un hotel, sino la casa de Dios. Jesucristo es el único mediador entre el cielo y la tierra, tal como nos presenta la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos capítulo 9, los versículos del 24 al 29. Sea para nosotros el modelo de generosidad y compartir hasta dar la vida como ofrenda para la salvación de todos. Perseverar en nuestra misión y en nuestros lugares de nuestra misión
estar allí a donde se nos ha asignado, aún en situaciones de animadversión, es el modo como nosotros podemos acercarnos al sacerdocio existencial de Jesús, que dona su vida para la salvación y la reconciliación de todos. Que la gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.